Muy buenas noches, hermanos. Espero que estén pasando bien. Estamos como todas las semanas, compartiendo un espacio, eh, reproduciendo un espacio, ¿verdad? Para compartir la palabra de Dios. Hoy una noche fría acá en Ciudad del Plata, pero no es impedimento para que nosotros podamos compartir una porción de la palabra del Señor. Y antes de compartir lo que vamos a compartir hoy, me gustaría orar para encomendar al Señor este espacio y para que pueda ser de bendición para la vida del que lo escucha. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Te damos gracias y te pedimos que bendiga, Señor, al que escucha, Señor, esta palabra y que le pueda ser de provecho para su vida. Te damos gracias por todas las cosas, Señor. Bendecimos este espacio, Señor, en que podemos compartir. Y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero compartir con ustedes en esta ocasión una palabra bastante conocida, una palabra que relata el primer milagro del Señor Jesús cuando empezó su ministerio. Y yo le titulé a este mensaje ¿Qué puso Dios en nosotros? Y ahora se van a dar cuenta ustedes de por qué le puse así. Y bueno, vamos a compartir. La palabra está ahí en San Juan, en el capítulo 2, del versículo 1 al 12. Dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y hasta acá vamos a leer. El 11 y el 12 relata como que fue el primer milagro del Señor y que comenzó su ministerio así. Pero, ¿por qué yo le titulé ¿Qué puso Dios en nosotros? Y cómo lo vamos a relacionar con este texto? Bueno, lo vamos a ver ahora a lo largo de este video. El Señor puso algo muy especial en nosotros, que es lo que nos diferencia del resto de las personas. Y que es lo que nos hace distinto a las otras personas. Y lo que nos hace distinto es lo que el Señor puso en nosotros. El Señor puso algo muy especial, muy valioso en nuestra vida para que pueda ser de provecho para los demás. ¿Y qué puso el Señor verdaderamente en nuestras vidas? Bueno, ahí en el verso 6 dice: estaban allí las tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Eso dice el verso 6. Y bueno, en este verso personifica, representa lo que somos nosotros. Somos tinajas de piedra, de barro, como dice la palabra del Señor, que son impuras. Son tinajas, nuestras vidas son tinajas que estaban
sucias, ¿verdad? Impuras, como dice acá. Eran unas tinajas que estaban destinadas para que los judíos se pudiesen lavar las manos cuando llegaban al lugar. Y el Señor usa esas tinajas, ¿verdad? Las llena de agua y el agua la convierte en vino, que ese es el milagro que más se predica, ¿verdad? Cuando comparten este pasaje. El Señor toma esas tinajas, le vierte en agua y el Señor hace el milagro de convertir esa agua que no tiene valor en algo valioso. Y bueno, acá empezamos a entender qué es lo que el Señor hace en nuestra vida. Toma nuestra vida impura, imperfecta, ese vaso de barro que no tiene valor, pero sí cobra valor cuando Él introduce algo en nuestras vidas y lo transforma y lo cambia, ¿verdad? Ahí en 2 Corintios, en el capítulo 4, perdón, en el versículo 6 y 7, tenemos algunas de las características que hace el Señor en nuestras vidas cuando decide poner algo en nosotros. Dice, porque Dios, en el versículo 6 del capítulo 4 de 2 Corintios, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. El Señor muestra acá en su palabra una característica, ¿verdad?, de lo que Él pone en nosotros y lo que somos nosotros. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios que tienen muchos problemas, a pesar de ser una iglesia que tenía todos los dones, era una iglesia que tenía muchos problemas, porque se desviaban de poner los ojos en el Señor y empezaban a pasar cosas raras. Y este capítulo y el anterior, Pablo lo escribe para que los corintios se dieran cuenta de que nosotros no somos nada, de que nosotros si somos algo es por lo que hay en nosotros. Y ahí en el versículo 6 dice que la luz resplandeció en nuestro corazón. Nuestro corazón antes que viniera el Señor Jesucristo a morar en nuestra vida era tinieblas. El Señor vino, se presentó en nuestras vidas, nosotros aceptamos de buena voluntad, que eso es muy importante, tenerlo en cuenta, que el Señor no nos obliga a nosotros a hacer nada, porque Él respeta nuestras decisiones, nuestro libre albedrío. Entonces el Señor viene, se presenta en nuestras vidas, ¿verdad? No nos cambia, si nosotros aceptamos cambiar, Él nos cambia, y en nuestro corazón entenebrecido empieza a resplandecer su luz. Empieza a resplandecer todo lo que es el Señor Jesucristo en nuestros corazones y empieza a cambiar. Nosotros somos, como dice el versículo 7, dice que somos vasos de barro y que el tesoro está en los vasos de barro. Entonces, como leíamos en la historia, ¿verdad? En el verso 6, esas tinajas, el Señor vierte algo. El Señor vierte agua y la convierte en vino. Un tesoro. El vino representa ese tesoro que el Señor pone en nuestros corazones. Esa cosa valiosa, ¿verdad? Y como leíamos en la historia, estaba en una tinaja que estaba destinada para otra cosa. Una tinaja que sinceramente yo creo que nadie tomaría agua de ahí, porque era una tinaja que estaba destinada a lavarse las manos, a purificarse, y el agua que quedaba allí era sucia, era impura. Yo creo que ninguno de nosotros en su sano juicio tomaría agua de allí.
Sin embargo, el Señor agarra esas tinajas, les vierte agua y esa agua las convierte en vino. Y como decíamos acá en el versículo de Corintios, el Señor resplandece en nuestros corazones, saca la tiniebla que hay de nuestros corazones y pone su luz, ¿verdad? Y ese tesoro, como dice el apóstol Pablo, lo tenemos en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la gloria sea del Señor y no de nosotros. Porque ahí podemos empezar a caer en el error que cayeron los corintios, que en el capítulo 3, que ahora lo vamos a leer, ellos se empezaban a recomendar a sí mismos, como diciendo: yo hago esto, yo hago lo otro, tengo el don de profecía, el don de hablar en lengua, el don de milagro, y para acá y para allá, y disminuían al Señor Jesucristo. Entonces la gloria se la empezaban a dar a ellos mismos, dejando al Señor de lado. Y el apóstol Pablo dice: no, esperen un poquito, porque ustedes son vasos de barro. Nosotros somos imperfectos. No somos vasos de oro refinado. Del oro refinado no tiene ninguna impureza. Nosotros somos vasos de barro nada más, con el fin de que el Señor Jesucristo pueda manifestarse en nuestras vidas, y el que nos vea pueda decir: es una persona común y corriente, pero algo especial hay en él. Y vamos a leer ahí en 2 Corintios, en el capítulo 3, el verso del 2 al 4. Dice: nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y acá empieza el apóstol Pablo a describir qué hay en nosotros. Dice que nosotros somos cartas expedidas por Cristo, ¿verdad? Dice: nuestras cartas son vosotras, escritas y leídas por todos los hombres, y se siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros. El Señor escribe las cartas que somos nosotros. Y el que está a cargo de nosotros, los pastores, ministros, lo que sea, ¿verdad? Ellos expiden la carta. Cuando nos mandan a la casa de un hermano, a visitar a alguien, a llevar un alimento, lo que sea, a limpiar la iglesia, a abrirle la puerta a un hermano, nosotros hacemos manifiesto lo que hay escrito en nosotros. ¿Y qué hay escrito en nosotros? Acá el Señor dice que no estamos escritos con tinta, ¿verdad? Como diciendo que no nos escribió a nosotros ningún hombre, ninguna capacidad, ningún talento que tengamos nosotros por aprendizaje, ya sean en nuestras escuelas, en los liceos, en la facultad, en la vida misma, que nosotros podamos aprender de otras personas, sino que dice que escritas con el Espíritu Santo en la tabla de nuestros corazones, ¿verdad? Dice: en tablas de carne del corazón, y no en tablas de piedra. Así que podemos ver acá que lo que nosotros tenemos en nuestro interior es al Espíritu Santo escribiendo una historia en nosotros, escribiendo todo lo que el Señor manda en su palabra. A veces nosotros nos encontramos en una situación difícil de nuestra vida, en que tenemos que tomar una decisión que no sabemos cómo tomarla, y si nosotros leemos la palabra del Señor, esa palabra queda escrita en nuestra mente, en nuestros corazones, y el Espíritu Santo trae la palabra justa para el momento en que estamos atravesando. Saca la palabra escrita en nuestro corazón y la trae en nuestra mente para que nosotros podamos tomar la mejor decisión. Y si estamos cometiendo algún error
estamos cometiendo algún pecado, el Espíritu Santo es el que nos muestra a través de su palabra que estamos haciendo mal. Entonces podemos ver que nosotros somos, como venimos hablando, un vaso de barro, una tinaja, y que el Señor pone en nosotros su Espíritu y su palabra, que es lo más valioso que puede poner el Señor en nosotros, su Espíritu y su palabra. Ahí tenemos el pensamiento de Dios y la voluntad de Dios, para que nosotros podamos, a través del Espíritu Santo, conectarnos con el Señor y saber que lo que el Señor quiere decir a través de su palabra. Nosotros a veces estamos pensando y viene un versículo a nuestra mente y nos muestra lo que hacer. Aún así, si estamos haciendo cosas malas. Dice en Hebreos, en capítulo 10, el versículo 16, dice así: este pacto haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en su mente las escribiré. El Señor cuando muere y resucita y pasan algunos días y se lleva a cabo lo que pasó en Pentecostés, el Señor hace morar a la tierra al Espíritu Santo residente y permanente en nosotros. Ya no viene como en el Antiguo Testamento, que tomaba a una persona y hacía hacer la voluntad de Dios. Ahora el Espíritu de Dios está en todos aquellos que acepten al Señor Jesucristo. Residente permanente. Ya no viene y se va, viene y se queda con nosotros. Después la relación que nosotros tengamos con el Espíritu Santo pasa a un segundo plano. Eso es para otra palabra que podamos compartir el día de mañana. Porque muchas veces las personas hacen oído sordo a la voz del Espíritu Santo y el Espíritu, al ser Dios, también obedece nuestra voluntad. Si nosotros no queremos escucharle, Él no nos va a insistir para que le escuchemos, ¿verdad? Y Él va a estar ahí dispuesto para el día que nosotros podamos arrepentirnos, volver al Señor y establecer esa relación que habíamos dejado por nuestra voluntad, porque el Señor siempre quiere que nosotros estemos en comunión con Él. Entonces ya vemos hasta acá lo que el Señor pone en nosotros. Pone su Espíritu, pone su palabra, ¿verdad? Pone algo valioso en nuestras vidas. Ya no somos simples vasijas de barro, sino que somos vasijas de barro. No cambia lo que somos nosotros, pero con algo valioso adentro. Y con el fin de que seamos de bendición para otras personas. El Señor cuando pone eso en nosotros, no lo hace solamente con el fin de darnos la salvación, que es lo más importante, que nosotros seamos salvos, que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, sino que también podamos ser de bendición a otras personas. Y lo podemos ver en el verso 10, que dice así: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado buen vino hasta ahora. El vino, muchas veces en la palabra de Dios, toma un simbolismo de gozo y de consuelo. Entonces el Señor pone acá en su palabra que sirvió el buen vino ya cuando ya el vino bueno, natural, que habían servido, se había acabado, no había más vino. El Señor convierte el agua en vino, y no un vino cualquiera, sino el mejor vino, para que los que estén ahí estén gozosos y puedan ser consolados. El Señor pone lo mejor de Él en nosotros para que nosotros podamos servirle a los que nos rodean.
Esa fiesta, si en el vino no hubiese sido la fiesta que tenía que ser. Sin embargo, el Señor pone el mejor vino hasta lo último. Qué importante es que nosotros podamos tener estas cosas para poder servirle a los demás, para poder traerle consuelo, gozo, incluso a nosotros mismos. Porque ¿de qué nos sirve tener el gozo del Señor si nosotros no podemos sacarle provecho también en nuestras aflicciones, en nuestros momentos difíciles de la vida? Podamos nosotros también tomar de ese gozo. Dice el Señor que Él nos iba a dar paz, y no cualquier paz, sino su paz, para que nosotros podamos estar confiados en Él, aún las circunstancias que estemos pasando. Y nosotros queremos que también dejemos paz a la gente que nos rodea. Nosotros podemos ver en las cartas que escribe Pablo, lo primero que dice cuando escribe es paz y gozo. Les decía paz y gozo a los que les está escribiendo, ¿verdad? Así que nosotros también tenemos que llevar esa paz y ese gozo a los demás. El Señor dijo que nosotros éramos la sal del mundo. Y si la sal perdiese su gusto, ¿de qué sirve? Nosotros tenemos que tomar eso que el Señor pone en nuestros corazones, su ley, su espíritu, para poder ser sal, para poder llevar gozo y paz a quien nos rodean. Mucha gente no va a querer ese gozo y esa paz que nosotros tenemos, pero eso pasa por la decisión de cada persona. Nosotros no podemos obligar a nadie a tener lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos sí que cumplir con la obligación de presentar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y como decía la palabra ahí en Corintios, nosotros somos cartas leídas por todos los hombres. Que mucho de lo que hay en nosotros es visto por la gente que nos rodea. Y si será importante guardar un buen testimonio para los demás. Y eso quiero hablarles ahora también, que forma parte del fin de lo que el Señor puso en nosotros. Ahí en Tito 3:14, en la versión nueva versión internacional NBI, dice así. Dice: los nuestros tienen que aprender a hacer el bien, a satisfacer las necesidades urgentes de otros, entonces no serán personas improductivas. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a hacer el bien, a satisfacer las necesidades de que nos rodea. Obviamente no vamos a dar algo de lo que no tenemos, pero sí en lo que esté en nuestro alcance, poder ayudar a los hermanos, poder ayudar al vecino, poder ayudar al que esté a nuestro alrededor, porque lo que hay en nosotros va a hablar, ¿verdad?, de lo que verdaderamente estamos haciendo en el Señor. Y bueno, quería compartir esa palabra con ustedes. Espero que le haya sido de bendición y como reflexión a todo esto que hemos compartido. Es que Jesús, el milagro más grande que hizo, además de morir, de resucitar y permitirnos a nosotros entrar al reino de los cielos, es poner su espíritu y su palabra en nosotros para que nosotros podamos ser de bendición a los demás. Espero que le haya sido de bendición esta palabra. Espero seguir compartiendo videos con ustedes, trayendo la palabra del Señor, para que podamos entre todos podernos edificar. Te deseo una buena semana, un buen comienzo de semana, y que nunca te olvides del Señor, porque el Señor nunca se olvida de ti. Bendiciones.